de Sevilla. Hola, Elena. Pablo de Madrid. De San Fernando. Otro Pablo. Fuenlabrada de los Montes. Eso es Extremadura. Bueno, Paco ya sé de dónde viene. María José Parreño, que está grabando la llamada. Pues mira, mejor, perfecto. Así podemos eh, compartirla luego. Es castellano-manchega, como yo. San Clemente. Vale, pues vamos a dar, nada, 2, 3 minutitos más, a ver si el resto de gente se conecta y si no, empiezo. Que si no, luego se nos alargan las cosas. ¿A vosotros os ha dado problema el entrar? Que me está diciendo gente que le ha dado problemas ahora mismo. ¿No? No, no está dando problemas, ¿vale? Pues no sé entonces lo que ocurre. Yo entré del tirón, pues eso es lo que supuestamente debería haber ocurrir, pero no sé, me está diciendo aquí la gente que ha tenido problemilla, bueno. Hola Alfredo. Bueno, pues ya van a ser casi... Hola Cristina, ya van a ser casi y 10, así que el que haya llegado tarde, bueno, pues que se meta cuando pueda y no pasa nada. Vamos a empezar, ¿no? ¿Parece? Lo primero, presentarme a los que no estuvisteis en el primer taller. Soy Iván Camacho, soy de Valdepeñas, de Ciudad Real, el actual profesor de la Escuela de Música de Talarrubias y de Zalamea de la Serena. Y bueno, pues voy a intentar dar un taller lo más completo posible, contestando a las preguntas que se quedaron un poco en el aire del anterior taller.
Y simplemente, pues, deciros que para mí es un placer que estéis todos aquí, aunque no os hayáis conectado al final todos, pero bueno, al fin y al cabo, todo lo que nos une a los que estamos hoy aquí ahora mismo, seamos profesionales, seamos gente que está estudiando, gente de escuelas de música, gente que simplemente se divierte porque toca en casa un ratito, a todos nos une lo mismo, que es el amor por la música, el clarinete y el querer progresar y mejorar. Si no, no estaríamos aquí ninguno. Eso está claro. Así que, bueno, al final de todo podéis hacer preguntas si no he hablado sobre algo que tenéis dudas, pero desde luego, si yo veis que hablo mucho y se queda algo en el tintero que no habéis entendido bien, quitáis lo del micrófono desactivado, me llamáis y me lo preguntáis, que no ocurre ningún problema. Empezamos. La primera pregunta que me hicieron fue: ¿cómo saber hacer mejor las respiraciones durante una partitura? A ver, está claro que cuando estamos tocando en directo, muchas veces nos ocurren cosas imprevisibles que nos hacen improvisar de vez en cuando, ya sea pues que te tragas la saliva, que con los nervios te quedas sin aire y no puedes llegar hasta donde tenías previsto, que te pite y te desconcentres, que alguien usa el flash o abren los papelitos de los caramelos que tan típicos de los abuelos en los conciertos y en los recitales, en fin, que te pueden pasar mil cosas. Lo que nosotros no podemos controlar, que es eso, no podemos hacer mucho, pero sí podemos hacerlo de cara a tener nuestra estrategia. Me explico. Si Rafa Nadal jugando al tenis tiene como intención llevar a la esquina derecha al contrincante, Rafa Nadal no puede preferir dónde le va a mandar el contrincante las bolas, pero él sí que puede ir cambiando de revés y de directo para llevarlo a ese rincón y en la última bola que le pega al otro lado, pues que no llegue y gane. ¿Nosotros cómo hacemos esta estrategia? Marcándonos por fases nuestros puntos de la respiración. Lo primero, que es muy importante, marcar muy bien en la partitura, antes de empezar a estudiar, dónde vais a respirar. Yo os recomendaría varias cuestiones. La primera, siempre respirar después de notas largas. Es importante, es mejor respirar después de una redonda que en mitad de cuatro semicorcheas, sobre todo si vamos rápido, que parece que es algo muy... A cualquiera que nos lo preguntara, contestaríamos lo mismo que he dicho yo, pero sin embargo cuando estamos tocando muchas veces no nos damos cuenta que lo hacemos así. Lo segundo, intentar ir con las frases musicales. A todos, y digo a todos, sea el nivel que tengáis, os han dicho alguna vez que la música tiene frases musicales. Seguro, aunque sea en el colegio. Entonces, tengamos mayor o menor conocimiento sobre esta música, nos va a ayudar un montón utilizar incluso la lengua, el castellano. Me explico. Si yo digo la pizza está en el horno, o incluso la pizza está en el horno, no, a que no suena bien. Es algo que no nos es normal, que no es natural. Sin embargo, si decimos la pizza está en el horno, eso sí que nos ayuda un montón a la hora de decidir dónde podemos poner una respiración con el clarinete. Me he escrito aquí un ejemplo que os voy a tocar. Es una melodía de, nada, 4 compases, súper sencilla. Vale, son 4 compases, yo lo podía hacer, pero vamos a imaginar que vosotros no podéis hacer los 4 compases, que necesitáis respirar, o que este ejemplo luego lo trasladáis a frases mucho más largas. El primer ejemplo que he dicho, la pizza está en el horno, sería hacer una respiración que no nos pega muy bien en el sitio y que además, por ejemplo, en este caso tenemos notas largas muy cerquita o momentos de pausa y de reflexión. A que no es natural.
yo creo que a ninguno de vosotros le parece que eso sería una buena interpretación de esta frasecita. El segundo ejemplo es el de la pizza está en el horno. No, lo he puesto ahí en mitad de una palabra como pueda ser entre, como he dicho antes, semicorcheas o corcheas si vamos deprisa, que es algo que no tenemos mucho tiempo y sin embargo nosotros encima paramos y nos ponemos a respirar. Por ejemplo, no tiene mucho sentido. Sin embargo, si buscamos un término medio, como he dicho, que sea un punto de reflexión, que haya notas largas y que no haya mucha actividad detrás, para nosotros es muchísimo más natural. Es muchísimo más natural y la melodía, aunque no hayáis estudiado, los que sí lo tenéis más fácil, pero los que no hayáis estudiado tampoco muchísimos años de música, que estéis empezando, os va a resultar súper sencillo este ejemplo. El de utilizar con frases de nuestro idioma, donde si nos pega o no esta respiración. Eso sería un punto. Ahora, los que vais más avanzados, los que estáis pensando, bueno, sí, pero yo que tengo muchas semicorcheas o que estoy en cualquier obra del conservatorio, que no sé qué, que es difícil, es lo mismo. Tenemos que seguir los mismos criterios. Voy a tocar un pasajito del Concertino de Weber, que es una obra que se puede tocar en el grado profesional, en el superior a veces. En el último concurso al que yo fui, esta obra era obligada, por ejemplo. Y es un pasaje en el que la última nota es una negra y todos los demás son semicorcheas, menos dos notas, la primera y una por medio. ¿Dónde voy a respirar? ¿Entre las semicorcheas? No, en la nota más larga, que por desgracia es una corchea, no te da mucho tiempo, pero es mucho mejor hacer esto. Etcétera, que hacer. No da tiempo, es imposible respirar en esos sitios. Entonces siempre tenemos que ir buscando los puntos en los que nosotros tengamos más facilidad de respiración, ¿vale? La siguiente cuestión que tendríamos que tener a la hora de hacer una buena respiración es, si yo os pongo al mejor piloto de Fórmula 1, que no os voy a preguntar cuál es ni decir cuál es, porque todos diremos patrióticamente que es Fernando Alonso, y si no, Carlos Sainz Jr., está en una carrera y hace la carrera perfecta, la carrera de su vida. Le saca en una vuelta, en la primera vuelta, le saca ya 5 segundos al que lleva detrás. Aún así, no es una carrera perfecta desde un punto de vista analítico. Siempre va a haber fallos. Siempre vamos a mirar que en un giro ha perdido unas décimas, que en una recta no cogió el rebufo suficiente. No sé, siempre va a haber cosas que matemáticamente o analíticamente, después de, podemos sacar resultados y buscar cosas. Esto nos pasa lo mismo tocando. Siempre, después de escuchar a alguien o mientras lo estamos escuchando, podemos analizar y sacar detalles para intentar hacer más una interpretación que ha hecho mejor, de mayor calidad. La cosa es que eso no es tampoco muy agradable para el que está tocando, porque muchas veces, después de un esfuerzo inmenso, a lo mejor ha hecho una interpretación genial de una obra, de una piececita, en una audición de la escuela de música, lo ha hecho con mucho esfuerzo durante meses y ha hecho una buena actuación y sin embargo le llega el profesor de turno y le dice, no, oye, que es que aquí tenías que haber hecho esta respiración, esta articulación más cortita. Seguro que sí, que lleva razón y que puede ser para mejorar, pero siempre eso se habla en el después, a posteriori. Nosotros podemos intentar limitar esos posibles errores que nos puede dar el directo, como son los nervios, que se te ha ido la saliva, que no has respirado todo lo que querías.
cualquier cosa, incluso el calor, podemos trabajar eso a partir de un análisis en vez de a posterior, anterior, previo. Es decir, nosotros tenemos un pasaje en el que nos hemos marcado una respiración cada 3 compases, por ejemplo. Pues es cierto que es muy importante estudiar y estudiar sobre todo con metrónomo y todas esas cosas que os dicen y os decimos todos siempre. Pero cuando estamos haciendo trabajo de ritmo o de frases o de respiración o incluso con metrónomo, no podemos hacer una interpretación de arriba abajo como el hecho de decir, venga, toca. ¿Por qué no? Porque lo primero, nosotros respiramos y el metrónomo no. Y lo segundo, necesitamos delimitar bien y programar a nuestro cuerpo de qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo programamos a nuestro cuerpo? Pues a través de la repetición lenta y esporádica. Es decir, si cogéis un pasaje, yo qué sé, por ejemplo, esto que he tocado antes, me lo voy a inventar un poco, pero... No haría, estudiando no haría y volvería a tocar porque el pianista se va a ir, no. Lo que sea. O en lo que me he inventado yo. Etcétera. Lo importante es que hagamos separaciones bastante grandes en las que nuestra respiración sea completa y bastante llena. ¿Por qué? Porque cuando vayamos deprisa o en un directo en el que incluso una clase puede ser un directo porque tú estás tocando para tu profesor y si te equivocas, pues te has equivocado. Puedes, que tampoco te va a pegar un disparo en la cabeza a tu profesor, pero oye, a ti no te gustaría haber fallado y al profesor pues está en su derecho de decir, oye, has fallado. Entonces, como ya sabemos que vamos a tener esa presión y esos nervios más adelante, ¿cómo suplimos eso? Pues nuestra respiración la tenemos que hacer muy grande y muy completa estudiando. Porque cuando estemos tocando ni va a ser tan completa ni va a ser tan grande. Pero nosotros podemos conseguir que si vamos a perder de nuestra interpretación en casa, que hemos hecho de 0 a 10, vamos a puntuar un 8. Y vamos a perder 2 puntos sí o sí por el directo, por los nervios o por lo que sea en clase o en una audición o en un concierto y vamos a tocar como si fuera un 6. ¿Qué es lo que tenemos que intentar conseguir? Pues que en vez de tocar de un 8, toquemos de un 9. ¿Cómo podemos tocar de un 9? En este caso, en el de la respiración que me preguntaron, pues haciendo respiraciones muy grandes, muy lentas, despacio, para que el aire se asiente muy bien en nuestra tripa, en nuestro abdomen, o en la parte inferior de los pulmones, como dije en el primer taller. Si fuera en otra pregunta que me hubieran hecho, que fuera, es que quiero hacer una articulación mucho más cortita, pues es lo mismo, trabajar de una forma muy despacio, que la articulación sea hiper mega corta, como si cada nota fuera casi una fusa y ya está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos haciendo algo en directo, todo puede fallar. Por suerte esto no es como la ley de Murphy, que todo lo que pueda fallar va a fallar. No, va a fallar las cosas que no estén bien trabajadas y bien asentadas. Pero ese es el camino para tener unas respiraciones mucho más asentadas y que si hemos conseguido pasar de un 8 a un 9 a un 10, cuando nos ocurra cualquier cosa en ese directo, en ese concierto, en esa actuación, en esa clase, pues se nos quedará de 8. Pero es que digo más, como nosotros vamos mejorando y vamos tocando continuamente, nuestras prestaciones van mejorando. Y no significa que vayamos a fallar siempre. Es cierto que alguna vez en nuestra vida podemos tener un mal día y tocar muy regular. Pero ni vamos a fallar seguro, ni todos los días van a ser malos. Y sobre todo si tenemos una buena actitud frente al instrumento, hacemos las cosas con cariño, con gusto y para nosotros que sea casi como un juego. Sobre todo, tened claro que esto de tocar un instrumento, sobre todo como el clarinete, es algo muy fácil si lo enfocas como un juego
diario o semanal en el que te lo pasas bien, en el que tienes que trabajar. Si quieres hacer cosas y mejorar cada día, pues tienes que entrenar, es obvio, como en cualquier deporte, ¿no? Pero que tampoco te va a requerir mucho tiempo siquiera, ni mucho trabajo, simplemente un poquito de constancia. Vale, la siguiente pregunta, wow, vaya chapos echado. Fue, ¿cómo podemos mejorar el sonido? Aquí sí que os voy a pedir que tengáis vuestros instrumentos a mano, como tenéis los micros cerrados, probad y os voy a dejar tiempo entre ejercicio y ejercicio y me gustaría que fuerais abriendo los micros y me fuerais diciendo, pues bueno, qué os va apareciendo o si este ejercicio os resulta más o os resulta menos. La mejor forma de tener un buen sonido en el que no suene mucho aire, lo primero es muy importante. Tener una boquilla que hayáis elegido vosotros y con las que estéis cómodos y una caña que no sea ni muy dura ni muy blanda, que os pida la resistencia justa. Eso es lo normal, ¿no? Tener un buen material en el que estéis a gusto y cómodos. Pero tampoco podéis vosotros invertir tiempo en el material, porque el material, pues mira, si llueve o hace demasiado sol, va a cambiar la caña. Es lo que tenemos los clarinetistas. Lo que nosotros sí podemos controlar es qué es lo que hacemos. Es cómo colocamos la embocadura, qué hacemos con el aire y demás. El primer tips, por decirlo de alguna forma, sería la embocadura, colocarla bien. A mí me gusta que penséis que nuestra embocadura es como una piedra a la que encima le ponemos, encima de la piedra le ponemos una pluma. La embocadura tiene que ser firme. Quizá podemos decir dura, aunque no me gustaría más esa palabra, pero firme. Y le ponemos encima una pluma, que puede ser el clarinete. La embocadura sigue siendo firme, pero no hace fuerza sobre la pluma, no hacemos fuerza sobre la caña y sobre la boquilla. En el momento en el que nosotros apretamos y hacemos fuerza y presión sobre ella, empezamos a hacer esto. Cerrar nuestro conducto de aire. Y os recuerdo que la vibración, es decir, el sonido, se produce aquí, en la boquilla y en la caña. Por mucho que algunos profesores, incluso con mucha razón, os digan a veces, pero piensa, sopla, que tienes que sacar el sonido por la campana hacia adelante. Sí, pero eso son otras cosas. Vamos a trabajar lo que es el sonido, puro y duro. El primer ejercicio es colocando la embocadura firme, como he dicho, aquí, manteniendo y sujetando con una presión mínima en la que no se nos caiga la boquilla, pero que no estemos haciendo excesiva fuerza, la presión sería así, interior, hacia adentro, nunca de abajo arriba, del exterior de los labios hacia adentro. Hacéis una nota larga, yo he hecho este do, el do por debajo del pentagrama, y después lo intentáis hacer otra vez de una forma distinta. Por ejemplo, haciendo presión hacia abajo, que es lo que he dicho que no hay que hacer. Ahí de momento ya sale el sonido más sucio y encima se escapa el aire de la boca. Otra forma, dejando todo súper relajado y caído. Que suena el aire interno del clarinete y como no tenemos esto bien sujeto, no conseguimos conectar bien nuestro aire con la vibración. O otra forma, estirando los labios a la dirección distinta, en la otra, en la contraria. Vais a ver como la afinación también cambia un poquito y se os escapa el aire. Yo utilizo mucho el juego este sobre todo para la afinación de ciertas notas agudas, pero estamos con embocadura básica. Probad vosotros, os doy nada, 10-15 segundos y los dos o tres más rápidos os dejo hablar y me decís qué os parece. ¿Qué habéis probado?
¿Alguien nota algún cambio en el sonido? Va, venga, alguien. ¿Se anima alguien? Venga, Pablo, cuéntanos. Bueno, pues cuéntamelo por ahí, cuéntalo por el chat, no te preocupes. Bueno, mientras Pablo termina de escribir, y creo que estaba también Mariajo, os digo el siguiente. Por supuesto, siempre os diremos que tenemos que tocar con aire caliente. El aire que nosotros tenemos que enviar al clarinete tiene que ser caliente, no aire frío. Pero no siempre os dicen que tenéis que pensar para tener una correcta velocidad del aire, tenéis que pensar en S, H, 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 etcétera. Como cuando chistáis a alguien, ¿no? ¿Eso qué hace? Que estáis reduciendo con la boca el agujero, la cantidad que estáis enviando de aire, pero le estáis dando muchísima velocidad porque tenéis que hacerlo del... Entonces, lo podéis intentar, podéis ver como cuando hacéis... apretáis sí o sí la tripa para hacer ese ejercicio. Claro, claro que es difícil, pero es que es el camino. Sobre todo, ¿cómo se puede trabajar esto para mejorar el sonido? Todo súper despacio o simplemente hacer notas largas. Es la mejor forma de mejorar el sonido. Vale, vamos a hacer la prueba de este nuevo ejercicio, lo del sh. Una, echando un aire súper lento y súper fofo. Y el segundo lo voy a hacer echando el aire así. Wow, yo desde aquí, desde luego que noto el cambio. No sé cómo se escucha a través del micro, pero probadlo vosotros y nada, lo mismo. Os doy 10 segundos y me contáis algo y seguimos con otro. Claro, ya sabes, cada vez que vayas a chistar, piensa que estás estudiando clarinete. Eso te va a dar alegría. Podrás decir cada día, hoy he chistado, no hace falta que estudie. Vale, siguiente. Para tener un sonido mucho más resonante, al fin, ¿qué es resonante? Pues que sea más redondito, más gordito, que el sonido sea mejor y más puro. Al fin y al cabo, ¿cómo se produce el sonido en el clarinete? Con la vibración de la caña de esta paleta haciendo así, muy rápido, contra la boquilla. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es aportar muchas más vibraciones. Si vosotros pensáis en... como hacen los que meditan y los budistas, ¿no? Pero tenéis que llevar la sensación hacia adelante, justo hacia la parte del bigote o de la nariz.
os tiene que dar cosquillas, cosquillitas. Si no tenéis las cosquillas, no lo estáis haciendo bien. A mí es que me da mucho en la nariz. Hacéis ese ejercicio, pero dentro del clarinete. Es decir, ese lo hacéis y producís esa vibración en la boquilla. Vais a ver como el sonido es mucho más grande, es mucho más lleno. Es como si pintáramos en un cuadro el sonido, ahora se consigue que sea mucho más fuerte, que tenga mucho más color y es más grande. Os doy lo mismo, 5 o 6 segunditos para probar. ¿Alguien puede decir algo si quiere? ¿Vale? Y os digo el último. Hay muchos más, por supuesto, pero muchos están enfocados también en no solo sonido, sino en muchas cosas. Podría deciros 2 o 3 más incluso ahora mismo si quisierais, pero bueno, por darle un poquito más de ritmo. Pasar de aire puro a sonido puro. ¿Cómo pasamos de aire puro a sonido puro? Vale, yo voy a coger do, re, mi, fa, sol como una escala en bucle hacia arriba y hacia abajo, pero tocando solo aire. Poco a poco vamos enfocando el centro de las comisuras de los labios, como he dicho antes, y vamos metiéndole un poquito más de presión y más de velocidad a ese aire, para que poco a poco haya tanto aire como sonido. Y el último paso es hacer eso, pero pasamos hasta que solo hay sonido, cuando todo el aire desaparece. Eso también nos ayuda mucho a colocar nuestra embocadura, porque en el momento justo en el que ya no hay nada de aire y todo lo que estamos haciendo es sonido, esa es la mejor embocadura que podéis tener vosotros en ese mismo momento. Ni estará suelta, ni estará prieta, ni nada. Porque todo lo que estáis echando, todo ese aire se está convirtiendo completamente en sonido. Lo podéis hacer con do, re, mi, fa, sol, con una escala o con cualquier grupo de notas que queráis. Yo he cogido do, re, mi, fa, sol porque es la mano izquierda, que es así fácil, podemos ir moviendo y podemos ir viendo el resultado poco a poco. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber algo más sobre las formas de trabajar el sonido, me lo dice, me para o me escribe. Yo mientras sigo adelante con la siguiente pregunta, que fue ¿cómo mejorar la articulación? Esa era una persona que me dijo que quería tocar y articular de una forma mucho más rápida. A ver, por supuesto, para articular de una forma mucho más rápida, lo que tenemos que hacer es mover la lengua mucho más rápido. Eso parece lógico, pero no os creáis que eso es así como lo he dicho yo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo colocamos nuestra lengua. La lengua la tenemos que colocar muy cerquita de la caña, como si estuvierais pensando en una vocal. Se oye, no decís. Hola, Ana. Y no lo hacemos. Ana, si no te importa, pon el micro apagado, porfa. Vale. Eso es, muchas gracias. Bueno, sigo. La lengua la tenemos que colocar muy cerquita de la punta de la caña, esta parte más o menos, ¿vale? Y el movimiento que tenemos que hacer de la lengua no es así hacia adelante ni punzante, es como si estuviéramos levantando la lengua poco a poco. Es decir, nosotros no le damos con la punta a punta, le damos con la punta pero un poquito hacia arriba, en el lomete, en el lomo de la lengua, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese movimiento hacia arriba tiene que ser, por supuesto, rápido, si queremos picar rápido, pero no puede ser ni fuerte, ni pegar porrazos, ni duro, ni, por supuesto, un movimiento muy largo. La lengua se tiene que mantener ahí delante.
Si yo echo la lengua muy hacia atrás para hacer movimientos mucho más largos, por mucha velocidad que yo le dé, la lengua no llega a tiempo. No me da tiempo a que la lengua haga un movimiento así de largo. Cuando en realidad lo que tiene que hacer es un movimiento así de largo. ¿Vale? Eso es algo básico que debéis saber. La distancia de la lengua con la caña, por supuesto, en ese movimiento tiene que ser mínima. Pero ahora nos viene un concepto nuevo que es el coche del aire. ¿Qué es el coche del aire? El coche del aire es el coche en el que se tiene que subir la lengua cada vez que quiere visitar al picado. Muchas veces cuando tenemos un pasaje con mucha articulación o que tenga muchas notas picadas rápidas, nos centramos en meterle unos estacazos a la lengua súper duros y súper rápidos, y en realidad lo que estamos haciendo es hacer que hagamos el picado más lento de lo que podemos hacerlo. Nosotros tenemos que pensar continuamente en que la lengua va subida en el coche del aire. Si no hay aire, la lengua no se puede mover, no se puede desplazar. Un ejercicio que es muy simple para trabajar eso puede ser hacer, por ejemplo, una escala o el pasaje que vosotros tengáis todo ligado, y a continuación meterle la lengua, sin hacer otra cosa que no sea lo mismo que hemos hecho antes, más lengua. El problema viene cuando nosotros hacemos de un soplo y de repente hacemos estamos cortando, estamos haciendo muchísimos soplos para uno por nota, mínimo. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacer un único soplo que vamos a interrumpir con la lengua. Eso nos va a hacer que nuestra velocidad del picado aumente también. Y por supuesto, ya en casos niveles más avanzados, cuando veáis que os es imposible por la colocación de la lengua, porque le dais demasiado fuerte o porque no le encontráis facilidad a la articulación, al fin y al cabo todos tenemos problemas. A lo mejor a mí me cuesta muchísimo más articular y a Ana lo que le cuesta más es la flexibilidad. Digo Ana por decir cualquiera, porque ha sido la última que ha aparecido. Entonces, si es nuestro problema, pues lo tendremos que trabajar con más conciencia durante más días o más horas, está claro, pero lo que podemos ir pensando también es dejar más aire del que estamos haciendo. Es decir, en vez de hacer ta, 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 pensar en T, A, H, ta, 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 ta. Porque en ese ta estáis dejando, lo puedes comprobar, María José, también, que también utilizas el diafragma, estáis dejando un chorro de aire que no se utiliza, que no es necesario para el picado, pero si vosotros lo que necesitáis es meter más aire porque no conseguís esa fluidez, ese sobreesfuerzo de aire os va a rellenar esos huequitos de silencio entre nota y nota, y eso va a hacer también que la lengua pues como que se beba su zumo energético y se va a poder mover más rápido. Ta, 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 ta. Sería despacio. Es un picado mucho más ligero, que se escucha mejor y que no tiene problemas ni de velocidad ni de sonido, que muchas veces parecemos todos metralletas de la feria, de estas malas, o una moto que no arranca. Muchas veces nos pasa, a mí el primero. Ya sabemos cómo podemos solucionar todo eso. Otra forma también es a la hora de pensar la articulación. Nosotros estamos acostumbrados, yo incluso lo he dicho ahora, a hacerlo con la T. T, ta, 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 ti, ti, to, to, lo que sea. Pero T es una sílaba muy fuerte. T. Tiene que haber porrazo de lengua hacia atrás de los dientes. Si probáis con R o con L, vais a ver cómo es algo mucho más ligero, natural. Al principio puede ser que os cueste decir ri, 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 o Ve a abrir la puerta. Voy. es que me habían silenciado. Ese movimiento
va a ser mucho más natural y más pequeñito, además de ser mucho más suave. Eso va a mejorar también vuestra articulación. Ri, 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 o li, 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 li. Yo utilizo li cuando quiero hacer un picado más largo y ri cuando quiero hacer un picado más cortito. ¿Vale? Podéis probar, os dejo lo mismo, 10-15 segundos. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, me lo pregunta y continúo enseguida. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a continuar. La siguiente cuestión que me hicieron fue respecto a la flexibilidad. Sobre todo gente que no pudo acceder a la clase o que llegó tarde en ese punto y no se enteró. Entonces, voy a intentar repetir lo más rápido posible un poco los ejercicios que propuse. La flexibilidad, ¿qué es? La condición o la habilidad que tenemos a la hora de pasar de registros, de un registro agudo a un registro grave, o viceversa, de un registro grave a un registro agudo, sin que se corte nuestro sonido. Primer truco que yo utilizo para eso, sobre todo en el cambio de registro de los chicos que están en escuelas de música, que hacen do, re, mi, fa, sol, la, y jaja, que luego viene el si, y tanto miedo se le tiene, respiráis antes de hacer esa nota, decís que no me sale y ya no lo pasáis, o seguís adelante. Lo importante es que le deis un sobreesfuerzo de aire a la grave, sea de grave a aguda o de aguda a grave, siempre a la grave. Eso es de grave a aguda, de aguda a grave. Siempre a la grave. Un ejercicio es coger, como he hecho yo, una nota, sea del registro superior o del registro inferior, y ir cambiando en las demás. Por ejemplo, cojo este do y voy a ir cambiando notas. Do, si, do, re, do, mi, do, fa. Y hacia abajo. ¿Vale? El otro ejercicio que propuse en la primera clase era coger las notas desde abajo del todo del clarinete. Por ejemplo, empezamos con el mi grave, hacemos una redonda y una segunda redonda ligada en la que le damos a la llave 12, a la llave de atrás. Ese es el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer para que salga? Porque si os lo dejo así, pues ya está. Pues un ejercicio que no me hace mejorar en esto que me ocurre a mí, que es que se me corta el sonido. Vale. Entre el final de la nota grave y el principio de la nota aguda hay un camino, un transcurso, que si pusiéramos un zoom, un micro sería mucho más grande del que es, sobre todo si estamos haciéndolo ligado, que lo que estamos intentando es que no haya camino, que sea de una nota a otra. Bueno, pues en ese camino, en ese espacio que se nos crea, nosotros tenemos que seguir muy atentos con el chorro de aire y darle mucha velocidad al aire. No es llego a la aguda y le meto allí el pepinazo. No, es durante el proceso. Os voy a decir un concepto, un ejemplo que utilizo yo bastante en mis clases. Los músicos somos pintores, no de brocha gorda, ¿no? Alguna habrá, pero pintores de pintura, de cuadros, artistas, de música. Pintamos la música. Entonces, ¿nuestros colores qué es? Nuestros colores son el aire. Si nosotros queremos un sonido mucho más marcado, mucho más fuerte, mucho más grueso, pues tocamos fuerte, con mucho aire, con mucha resonancia, como he dicho en el ejercicio de antes. Y si nosotros queremos algo, pues que sea una pinceladita, pues hacemos cosas muy pianito, muy suaves, muy ligeritas, siempre utilizando el aire.
Nosotros, en este caso, nuestro problema es que queremos hacer que ese sonido intermedio, ese camino entre las notas, tenga más color. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apretar nuestro pincel de aire. Entonces, hacemos un poquito más de presión en el abdomen y acompañamos muy bien ese cambio de registro. Ese vaído que hago para adelante es para que veáis el momento en el que tenéis que hacer ese sobresoplo, ese soplo de más, que sería tu. Si hacemos la siguiente nota sería fa, do. Y poco a poco pues lo vais dominando. ¿Por qué hacer en redondas? Porque os estáis obligando ya a hacer 8 partes enteras de un solo soplido. Trabajamos aire, trabajamos respiración, trabajamos aguante de hacer notas y de soplo, y encima estamos esforzándonos que justo en la mitad de lo que llevamos tenemos que dar más de lo que damos normalmente. ¿Vale? A ver qué me dicen por aquí. María José, el problema viene cuando de la aguda quitas la llave de atrás, pero no se cambia la nota grave. Efectivamente. Sobre todo cuando estamos hablando de notas muy agudas o que tienen la misma posición. Por ejemplo, de re a sol. Que esa es la peor. Vale. ¿Qué es lo que tenéis que trabajar vosotros? Lo primero. Como he dicho antes, esto tiene que ser firme, pero también tiene que ser flexible. Entonces, nosotros si estamos ahí apretando, pero hacemos mucha fuerza, estamos apretando la pluma, nosotros no podemos tener una flexibilidad para cambiar entre los registros. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que intentar hacer el esfuerzo de aire en la de abajo, no en la de arriba, porque muchas veces cuando subimos de registro, cuando empezamos a utilizar esta llave, que al principio, desde que empezamos, pues como que nos cuesta más, nos requiere más aire y ya pues estamos acostumbrados a apretar y darle caña. Ese es el registro duro, ese es el fuerte. Pues no, le tenemos que quitar importancia a esa y ponerle toda la atención en el camino hacia la grave. Un movimiento de embocadura que nos puede ayudar, sobre todo si no tenemos muy flexible nuestra embocadura, si está muy rígida y muy dura porque apretamos mucho o porque nos duele, es justo en ese trayecto de una nota a otra, la sensación, llevarla muchísimo más al centro, que sea más pequeñito el agujero por el que soplamos. Porque la nota grave es una nota que son muy abiertas, son muy gordotas, ¿no? Mira, por ejemplo, el mi grave. Todo el que se ponga aquí una mano puede notar su resonancia cuando está tocando el mi grave. Si nosotros con nuestra embocadura afilamos el agujero del aire, es mucho más fácil que todo ese aire entre dentro de la nota, de la canasta de la nota. Si nosotros tenemos una embocadura, además de apretada y dura, muy abierta, estamos echando un chorro de aire que se va a salir de nuestra canasta. Cuando haga así es cuando tenéis que cerrar. ¿Vale? En ese trayecto, en estos casos que son saltos muy grandes, sobre todo en el re sol, le tenéis que dar más importancia a la parte final, a lo que es llegar al sol, que al principio. Si estáis soplando continuamente con una fuerza descomunal, probablemente si hacéis un mínimo de mordida y de fuerza, os pite. Pero si relajáis justo el final de la nota aguda y ya le ponéis la atención a la grave, suena sin problema. ¿Vale? Por supuesto es uno de los ejercicios más difíciles, es la flexibilidad que más se puede trabajar, pero bueno, yo creo que es interesante. Mientras vais probando, espero que estéis probando
no sé los que hay, porque además estamos poquitos, pero sí que iba a haber en un principio a gente de incluso de superior y de más nivel. Entonces, un ejercicio para soltar la embocadura puede ser hacer en un transcurso o en un periodo corto de tiempo notas muy agudas del registro sobreagudo y del registro muy más grave que existe en el clarinete. Eso nos va a hacer el movimiento que tenemos que hacer continuo de la boca para entonar y cantar esas notas, nos va a hacer que por narices la embocadura, la mandíbula, la soltemos, porque si no es imposible. Un ejemplo. Entonces, ese movimiento de flexibilidad hacia abajo de la embocadura, porque nunca puede estar hacia arriba, repito, así, no así. Es un ejercicio que va a funcionar. A ver, sí, 8. Bueno, en principio íbamos a ser muchos más. La otra había menos gente apuntada y estuvieron casi todos, pero bueno, no pasa nada. Como está grabando, perfecto, lo pueden ver cuando quieran, si lo quieres compartir. Si no, te lo quedas para ti. Seguimos. Agilidad a la hora de mover los dedos. Fue la siguiente pregunta que me hicieron. Eso creo que fue Ana, que ha escrito antes que no podía entrar a la clase. Sobre todo para tener los dedos mucho más rápidos. Lo primero que tenemos que tener claro es que nuestras manos no puede tener tensiones, no puede tener fuerza. Si nosotros estamos muy rígidos, haciendo muchísima fuerza en el clarinete, eso no puede tener velocidad. ¿Por qué? Porque están duros. Ni siquiera podéis controlar casi la musculatura que tenéis o los tendones porque están totalmente rígidos. Las manos tienen que estar súper ligeras e incluso blandotas, se podría decir, ¿vale? Un ejercicio que yo he hecho mucho, porque yo tuve tendinitis hace 2 años y bueno, pues era muy doloroso y muy difícil tocar. Para relajar mi cuerpo, visualizaba también y hacía cosas de relajación y cosas, bueno, chikun, por ejemplo, cosas muy zen, ¿vale? Pero que son muy importantes, que luego funcionan de verdad. Un ejercicio es coger mucho aire, llenarte. Soltar, ¿vale? Cuando llevéis así 2 o 3 veces, podéis hacer este ejercicio a la vez que cogéis aire, levantéis los brazos. Y lo dejéis ahí, arriba. Pero no lo dejéis arriba duro, lo dejéis, si os dais cuenta, la mano está completamente muerta. Solo hago un poquito de fuerza o de esfuerzo aquí, pero yo no pienso que estoy haciendo yo, que estoy así, que estoy tensando. Podéis ver incluso mis tendones por ahí. No estoy haciendo una rigidez en la musculatura. Yo lo que me creo es que hay burbujas o nubes o algo súper suave, un cojín que va subiendo y que yo no hago fuerza al levantar el brazo. Y lo dejo ahí. Y lo podéis dejar cuando acabéis el ejercicio, 10 segundos, 12, lo dejéis muerto. ¿Qué hacéis con estos ejercicios? También hay ejercicios más oscos, más rudos, que es hacer muchísima fuerza aposta porque tú lo decides, no porque tu cuerpo lo hace, y de repente soltar y relajar. Y eso te crea un poco de relajación. Pero ¿qué es lo que consigue todo esto? Que nuestros dedos empiecen poco a poco a tener un estado inicial de, no es flacidez, pero sí relajación, que estén blandos, que sean flexibles, que sean como gomas de plastilina, ¿vale? Entonces, nosotros cuando toquemos el clarinete, volvemos a ser como, todo es lo mismo, igual que con la articulación, por ejemplo, los dedos no pueden hacer este movimiento para que sea algo rápido. Es muy difícil hacer un trino, por ejemplo, do, fa, ¿vale? Do, fa, do, fa, do, fa, do, fa, do, fa. Haciendo todo ese movimiento es muy difícil que salga todo bien o que incluso caigan los dedos a su sitio. Sin embargo, ese movimiento, que es mucho más chiquitito, aparte de ser mucho más rápido, es mucho más suave. Si os dais cuenta, no suena. Mi clarinete
suena un montón, está desajustado. La pandemia no me ha podido llevar a arreglarlo, pero apenas suena. Sin embargo, si le damos los porrazos, es que estamos haciendo demasiada fuerza. Eso nos quita velocidad. Pensad en la gente que hace tanto gimnasio que luego los ves y tienen unas pedazos de espaldas que parecen armarios y luego tienen patitas así de finas. Cuanta más fuerza hagas, es cierto que más duro te pones, pero no tienes flexibilidad y no tienes esa velocidad que pueda tener alguien que a lo mejor no tiene tanto el músculo desarrollado, pero sí que está mucho más fino, más fit, es más ágil. Nosotros buscamos agilidad. Eh, otro ejercicio de cara a esto es que muchas veces nosotros parecemos pulpos. Hacemos como si pusiéramos la ventosa. ¡Ah! Se me ha pegado la ventosa. Y ahora la quito y ya se ha despegado. Podéis pensar en esos peluches de 2 metros de grande que veis en todas las tiendas, que siempre que pasáis por delante decís, oh, yo me lo compraría, pero no te lo acabas comprando porque son carísimos y porque no te caben en la habitación ni en la casa. ¿Cómo vas por la calle con el bicho ese agarrado? Es imposible. Pero siempre todos son hiper mega suaves. Los malditos son muy suaves. Y cuando pasas por la tienda y por la juguetería, siempre haces así, claca, y le pegas la mano para ver lo suave que es. Pues tú piensas que esa cosita tan suave o de terciopelo es el muñeco. Tú piensas que cuando... Joder, qué suerte, tú tienes uno. Pues tienes que pensar que estás acariciando. Cuando toques el clarinete en una escala, tiene que ser como si fuera de terciopelo, algo súper súper tierno y súper suave. Si haces eso subiendo, pero es que bajando se nota mucho más. Suenan las notas de la presión del aire. Eso no puede ser, tiene que ser como si estuvieras acariciando ese peluche. ¿Vale? Y luego hay muchos ejercicios técnicos para mejorar con metrónomo y mucho trabajo diario. Los típicos, por ejemplo, del principio del romero, las 3 partes del romero o del closé, son buenísimos. La gente que, pues bueno, pues que lleva ya muchos años o que esté mucho más avanzada, que le puedan llegar a aburrir, porque mira, a mí me han hecho de hacerlo durante varios años en el conservatorio y me lo sé ya. No me lo sé porque me lo estudie, me lo sé pues de memoria ya casi, por las veces que lo he tocado. Pues hay un libro que se llama Vademecum del clarinete de Paul Jean, con J. Son solo 6 estudios, pero son largos, son de 2 o 3 hojas, y quitando el último, que es más melódico y un poco más de todo, todos son técnicos y se centra en trabajar. Pues el primero trabajas solo mano izquierda, durante todo el ejercicio estás trabajando mano izquierda. En el siguiente estás trabajando la mano derecha, en el siguiente los meñiques y los saltos, en el siguiente son escalas. Es un método que es bastante interesante. Cuando lo abres la primera vez dices adiós a moto, porque hay muchísima nota y muchísimo negro pintado, como digo, pero es que eso es una tontería, asustarse cuando ni siquiera estás tocándolo. Cuando lo toques y digas no puedo tocarlo, asústate. Cuando lo abras no te asustes nunca, porque además el tiempo y la velocidad la pones tú. Si llevas un año con el clarinete, no vas a ir a una velocidad extremadamente rápida, vas a ir a la velocidad que te da para leer las notas. Y a esa velocidad te aseguro que tú puedes mover los dedos y tocar. Si llevas uno, como si llevas 10. En ese proceso en el que tú te estás formando, que nos formamos durante toda la vida con el instrumento, a la velocidad que puedas leer las notas es a la que debes llevarla y luego un poquito más, que eso es lo que te va a hacer mejorar. Pero no os asustéis nunca de ver mucho negro pintado, como digo yo. Vale, ya por último, vamos a tratar el miedo escénico. El otro día, bueno, el otro día que fue ya casi el mes pasado, se me fue un montón, estuvimos hablando sobre pues visualización, ejercicios, cosas que yo hacía, bueno, mis rutinas de visualización con mi música un poco más de relajación y qué es cómo yo me iba encaminando a mí mismo. El objetivo es, por supuesto, crear experiencias y pensamientos positivos, aunque no existan porque no has tocado todavía, pero tú creas esos pensamientos positivos y esas experiencias para, lo primero, cuando tú vas a ver una película y te han comido la cabeza
todos tus amigos que esa película es malísima, vas sin ganas y no la disfrutas aunque sea buena. Y si tú vas y te dicen que va a ser una locura, hombre, si es mala, pues el chasco es más grande. Pero si es buena, normalita, pues vas a salir con buena intención, porque te han dicho tantas veces que era buena, que bueno, que si está bien, pues si es verdad, estaba bien, era buena y ya está. No te vas a poner a criticarla. Entonces, vamos a reacondicionar nuestra cabeza de que todo lo que va a ocurrir va a ser bueno. Y luego encima, durante ese proceso, podemos ir poniendo problemas que se nos puedan crear y como los problemas los ponemos nosotros, pueden ser muy variopintos, cosas que nos han pasado en el pasado o formas que trabajar las del futuro. Por ejemplo, tenéis que hacer una prueba de acceso para el conservatorio, el grado medio. Y en la última audición que hicisteis de tercero del grado elemental, pues se os fue la saliva, os atragantasteis y dejasteis de tocar. Y ya no os cogisteis, en vez de dejar ese compás, toser y seguir tocando, os pusisteis locos de vergüenza y os fuisteis. Pues tú tienes que visualizar, la primera no, porque va a ser muy chocante, pero cuando tú visualices muchas veces esto, pues deberías visualizar ese problema, hacer como que te ocurre otra vez y sin embargo verte y decirte cómo desde fuera estás respondiendo perfectamente a lo que ocurrió y no pasa nada, naturalidad, simplemente respiras o tragas tu saliva y sigues tocando y ya está. Eso con todo lo que se os pueda ocurrir. Es un poco el resumen rápido de la otra vez. Ahora, más enfocado a lo que me pidieron, que no sé si está por aquí, pero más enfocado a unas pruebas de acceso del conservatorio, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es prepararte mentalmente. Si no te preparas, está claro que no lo vas a hacer. Si tú te crees que vas a ir a jugar a las cartas y de repente te encuentras con un jurado, pues se te cae el alma al suelo. Tú tienes que saber a lo que vas, que es a un momento de tensión y a un momento en el que tienes que darlo todo y ya está, te tienes que preparar. Si no eres real contigo y si no trabajas para llegar a eso, es muy probable que lo pases mal tocando o que no se dé todo lo bien que se debe. Pero digo que es normal, es lo que a todo el mundo le pasa. Como al primer niño de 11 años que va a hacer unas pruebas del fútbol del Real Madrid o del Atlético de Madrid. Si no se mentaliza y no sabe que tiene que hacer ciertas cosas que le han pedido, pues cuando de repente, en vez de jugar con el Móstoles, se vea con la camiseta de ese equipo de primera división, de sus sueños encima, que le da más motivación, pues no va a estar en lo que está, va a estar más nervioso que otra cosa, le van a temblar las piernas, ¿vale? Lo segundo, conocer la sala o el sitio en el que vais a tocar es muy importante y hoy en día con la cantidad de gente, de amigos, fotografías en internet, si vais a dar a un concurso con la banda del pueblo, intentad por activa o por pasiva conseguir imágenes, fotos o por lo menos comentarios para vosotros poder imaginar bien ese lugar, porque vosotros os tenéis que sentir cómodos en ese lugar de tensión en el que no habéis estado nunca. Tenéis que hacer ese lugar como si fuera el salón de vuestra casa, como si estuvierais, pues como yo aquí, pues lo de todos los días. De lunes a domingo estoy aquí tocando. ¿Qué nervio voy a tener por hacer 4 compases que me he inventado? En ese momento que vosotros consigáis conectar con esa familiaridad con el sitio, os va a impresionar muy poquito y vais a estar mucho más a gusto. Tocar y rodar el repertorio. Sobre todo, si tenéis las tres partituras que tocar, a lo mejor a vuestro padre, al amigo de turno, a la novia, al que sea, pues a lo mejor tocarle las 3 piezas 3 o 4 veces, pues como que os va a decir, mira, sí yo te quiero mucho, pero no tanto. Pero sí coger a gente de círculo interno, lo que he dicho, amigos, familiares, pareja, compañeros del trabajo incluso. Intentad que si solo os pueden dar 5 minutos, 10, 1 hora, lo que sea, pues tocad para ellos, pero tocad como si fuera para el concierto ya, o para la prueba. Lo bueno es que si hay fallos o no sale como vosotros queréis, vais a recibir nada más que crítica constructiva y buenas palabras, porque es un círculo interno vuestro y vosotros ya sabréis lo que tendréis que mejorar para la siguiente vez, pero vais a recibir mucha información muy positiva para vosotros, para no tener malas experiencias. Y lo segundo es que vosotros ya os vais poniendo esa tensión y esa presión interna de decir, no, es que
no es solo tocar de arriba abajo en casa y si me equivoco, pues nada, es tocar delante de alguien y hacerlo bien. Entonces es muy interesante hacer eso y sobre todo si el director de la banda, si algún profesor que es más simpático y majo en la escuela de música o en el elemental, que sea de otro instrumento, os puede escuchar mejor. Porque la gente que os escucha de otros instrumentos no valora ni lo que es el repertorio, ni valora lo que eres tú o en la formación, o te dice cosas técnicas. No te va a hablar solo de lo que le parece a él, si le ha parecido bonito, si le ha parecido feo, si le ha parecido que le interesaba y que le ponía atención o que era más, bueno, pues estoy aquí pasando el rato porque no me ha llamado la atención. Te va a hablar de mucha música, sobre todo porque es un punto de vista muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Los clarinetistas con el clarinete, los violinistas con el violín y así. Al fin y al cabo nosotros nos centramos muchas veces en una perfección técnica nuestra que luego vas a alguien que es de otro instrumento y no entiende tampoco mucho de tu técnica, pero sí entiende mucho música y sabe que eso no le gusta porque no ha sonado bonito y ya está. Entonces, esas opiniones son también muy importantes. Y luego hacer, la semana antes de vuestra prueba, hacer una prueba vosotros, de arriba abajo, un examen de ficción. Lo tocáis todo y la semana que os queda simplemente es para pulir cosas. Este error que tuve aquí, pues sí que lo voy a trabajar, voy a incidir más tiempo. Voy a intentar poner más atención porque no me gustó, me parecía que todo estaba muy fuerte y los pianos no estaban. Bueno, pues intentas hacer los pianos más piano y ya está. Pero durante esta última semana simplemente es poner las últimas puntadas. No os emparanoyéis, no viciéis incluso cosas, no os pongáis ansiosos, incluso si ha salido peor de lo que esperabais, porque al fin y al cabo lo que habéis hecho es una puesta a punto, que puede ser buena a pesar de que no hayáis trabajado lo suficiente, o puede ser mala a pesar de que os habéis trabajado como unos leones, porque es lo que tiene el directo. Por eso es tan importante el trabajar, porque luego el directo puede ser lo que sea. Os digo una cosa, Julio Iglesias, el que tiene tantos hijos y demás, como se dice por ahí, Julio Iglesias parece que es un artistazo enorme, un cantante súper bueno, pero hay una anécdota suya que fue a cantar a la Super Bowl, a la final de la Super Bowl, que es este deportivo más importante del mundo, ¿vale? Y ocurre una cosa, que al tío que tenía que hacer así, ¡pic!, y darle un botón mientras él cantaba para que el autotune hiciera lo que tenía que hacer, se le olvidó y no le dio. O un cable no funcionó como tenía que funcionar. Y fue una ruina, una catástrofe en la Super Bowl, en el momento más importante del año a nivel deportivo. Y la acabó el tío. Y supuestamente es de lo mejor. No lo conozco y no es de mi época. No voy a saber si es bueno o no, porque no sé si ha hecho autotune o no. Pero para que veáis que incluso a esa gente le pasa. Es muy importante ver los directos, ya os lo digo un poco en general, incluso cuando sigáis a cantantes profesionales, mira, me voy incluso al reggaetón, a lo que gusta tanto hoy en día. Maluma, yo pensaba que no, y tampoco que sea un crack, es bueno y ya está, simplemente pues es muy guapoete o ha tenido muy buena imagen y ha llegado a una comercial y ha pagado por él. Pero si veis algunos acústicos que hacen directo en el salón de su casa cuando está la pandemia, dices, ostras, canta, está bien, parece un buen músico, parece. Ahora te vas a Bad Bunny, al calvo este, y que haga, a ver cuántos directos ha hecho durante 3 meses casi que llevamos de esto. Ninguno, ni va a hacer ninguno porque no tiene ni idea de cantar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Trabajar, pensad que ese examen final ficticio que os habéis hecho vosotros, si ha sido malo, no tiene por qué ser malo luego, confiad en lo que estáis trabajando y sobre todo, limar 4 cositas, no perder el repertorio, no dejar de tocar esa última semana, e ir con toda la ilusión, energía y positividad que tengáis para ir hacia las pruebas de acceso. Porque además son pruebas y os aseguro que tanto como alumno que ha hecho ya muchas pruebas como profesor, yo si me viene alguien que hace todo bien, pero lo veo algo así más especial, que no es nada especial,
pues bueno, lo ha hecho todo bien, yo cuento con él, pero si me llega otro, me llega Messi, y veo que Messi se le cae el balón 3 o 4 veces haciendo toques, a mí me da igual, yo voy a coger a Messi. Porque se le ha caído el balón haciendo toques, bueno, pues se le ha caído porque ya está, porque se le ha caído. Pero vosotros muchas veces se os cae el balón o falláis una nota y es como, oh, Dios mío, se me ha caído el mundo encima, ya lo he hecho mal, una mierda, no sé qué mal, ya ni ponéis atención. No, habéis fallado una nota o una articulación o algo que no tenía que ser así. Pues ya está. La misma sonrisa, las mismas ganas que tenéis al principio y a disfrutar. Porque muchas veces, no sé, los que toquen 10 minutos a la semana o los que toquen de 5 horas, pero el 80 o el 90% del tiempo que estáis tocando, os aseguro que no estáis disfrutando. Y el otro 10 o 20% que os queda, ni siquiera os habéis planteado en algún momento si lo hacéis. Y es verdad, no lo habéis hecho ninguno, no os lo habéis planteado. Y os digo una cosa más, no solo, aparte del nivel en el que estéis, toquéis el clarinete, estudiáis, sino que además estáis aquí. Habéis entrado porque queríais mejorar, que eso ya pone atención a lo que estáis haciendo y a lo que queréis. Mucha gente no tiene nada de eso. Hay gente que incluso es muy buena y no tiene nada de nivel tocando el clarinete, pues porque no le pone atención y le da exactamente igual. Vosotros no, vosotros queréis. Pues ya que queréis, trabajo y a disfrutar. Porque cuando disfrutéis y juguéis con esto, os va a dar igual echar media hora o una hora de técnica, os va a dar igual tocar todos los días, aunque sea solo un rato, y os va a dar igual tener que poneros delante de gente que os pueda juzgar. Eso de, pero le gustará, no le gustará, ¿qué va a decir? Va a dar exactamente igual, porque vais a estar disfrutando con lo que hacéis. Y por supuesto, todo lo que toquéis en público, por lo menos al principio, que sea fácil. Si vosotros podéis tocar de 0 a 10, 7, tocad cosas de 4, 5 y 6 y vais a hacer unos muy buenos papeles. Vais a disfrutar y vais a demostrar muchas cosas y muchas cualidades. Si vosotros tocáis de 0 a 10, 7 y lleváis un repertorio de 8, 9, 10, por supuesto, pues a lo mejor incluso si habéis trabajado como locos durante un mes, 2 o 3, vais a dar todas las notas. O no, quién sabe. Pero no vais a demostrar nada porque vais a estar súper apurados. Y en unas pruebas lo importante es ir contento, alegría, demostrar que es fácil para vosotros y por último, demostrar que disfrutáis con lo que estáis haciendo y que os gusta. No perdéis esa sonrisa y verás cómo las pruebas os salen fenomenal. Y poco más. Así que por hoy os dejo. Os voy a mandar un formulario aquí al chat que me gustaría que rellenarais. Si no todo el mundo, aunque no haya entrado, por lo menos vosotros. Y espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os sirva por lo menos todos los ejercicios, que hayáis tenido un lápiz y hayáis apuntado todo. Y bueno, al fin y al cabo podría haber sido esto mucho más completo, sin llegar a las 3 horas como llegamos el otro día. Podría haber sido mucho más completo, pero bueno, lo que quería era responder las preguntas que me hicieron el otro día. Si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer, tanto en el formulario como por el chat, como por directo a mí. Tenéis por ahí mi correo y mi teléfono y en el formulario también viene, ¿vale? Así que nada, nos vemos y muchas gracias por estar conmigo. Hasta luego.